Vamos a abordar temas muy importantes, delicados, pero yo creo que hay que hablarlos. Esta semana yo tuve particular interés de invitar a gente de Documenta para hablar de tortura, para hablar de toda esta situación que se vive también en centros penitenciarios, pero sobre todo que todos tengamos conocimiento y detectar en qué momento se pueden ver vulnerados nuestros derechos. Y a propósito, en ese tema nos hablaban que los centros penitenciarios pues era como el lugar en donde más se registraban casos de tortura. Y luego ya dimos seguimiento también al tema de Nogales, y ayer hablábamos de los testimonios, y de pronto noté yo que había muchas personas, radioescuchas, que empezaron a hacer comentarios o alguna experiencia que habían vivido con alguna persona privada de la libertad, y bueno, creo que hay que ofrecer información que pueda orientarles y decirles qué hacer, cómo hacerlo, de qué manera, pero también pues hablar del trabajo que está haciendo la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en el estado de Sonora en este tema. Y más adelantito abordaremos también el tema de todo lo que es acoso escolar y este convenio que tienen ya con la Secretaría de Educación y Cultura también. Saludo a Luis Fernando Rentería Barragán, es presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Bienvenido. Gracias. Buenos días, un gusto como siempre. Buenos días. Pues platiquemos particularmente del caso del Cerezo Nogales, y luego ya dar también orientación a la gente para poder poner una queja si se ven vulnerados los derechos de las personas privadas de la libertad o de sus familiares. Ustedes ya tenían conocimiento, tengo entendido que ya hay quejas de las familias del Cerezo de Nogales con ustedes. ¿Cómo lo están abordando? ¿Cómo lo están trabajando? Recordemos que este caso en su momento fue mediático, estuvo en los medios de comunicación, en las redes sociales. La comisión, como sabes, realiza un monitoreo diario de redes sociales y medios de comunicación, y como en este caso estábamos advirtiendo una probable violación de derechos humanos de estas personas privadas de la libertad, inmediatamente iniciamos la investigación de oficio, levantamos una queja de oficio, y esa queja de oficio tuvo como efecto una medida cautelar, que como sabes también es una de las políticas más importantes de la comisión. Por cierto, acabamos de llegar a 800 medidas cautelares, y esta medida cautelar, entre otros efectos, tuvo pues el efecto de que estas autoridades, estas servidoras públicas que estaban siendo señaladas, no estén en este momento ya laborando en el Centro de Reinserción de Nogales. Se están realizando ahorita las investigaciones por parte de tanto del propio sistema penitenciario, pero también hay una investigación paralela de la comisión, y estamos en ese proceso. Y la fiscalía, supongo, también, ¿no? Exacto, ¿no? El expediente de queja está abierto, ¿no? Pero por lo pronto el efecto de la medida cautelar es que estas personas no se encuentran laborando en el Centro de Reinserción de Nogales. Fueron separadas del cargo, no destituidas, no hubo cese, o sea, fueron separadas del cargo en tanto se da la investigación, es lo que dijo el secretario. No están trabajando en este momento en el Cerezo de Nogales, por parte de la Secretaría de Seguridad hay una investigación administrativa que realiza asuntos internos. De la misma manera, paralelamente hay una investigación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos desde el área de visitadurías, ¿no? Y desde luego que puede estar en curso la investigación penal. O sea, aquí se puede actualizar, estamos en ese proceso. Al mismo tiempo, no son excluyentes la responsabilidad administrativa, la responsabilidad en materia de derechos humanos y eventualmente la responsabilidad penal. Ya después de que levantamos esta queja de oficio y que incluso se emitieron las medidas cautelares, hubo 2 quejas ya presentadas por las personas, tanto por personas privadas de la libertad y una tercera queja por familiares de estas personas privadas de la libertad. Como se trata del mismo caso, estos 2 expedientes de queja se van a acumular al que ya habíamos iniciado. ¿Cuántas quejas tienen ustedes, particularmente del Cerezo de Nogales? Son alrededor de, en este periodo, son alrededor de 200 quejas. ¿Del de Nogales nada más? Recordemos que en la Comisión Estatal de Derechos Humanos tenemos 5 grupos de atención prioritaria, o sea, las áreas donde se concentran los casos de la comisión. Las personas privadas de la libertad son un grupo de atención prioritaria. Tenemos una visitaduría especializada exclusivamente para atender los casos de las personas privadas de la libertad, y la tercera parte pues de los expedientes de la comisión, de las medidas cautelares que se emiten, son respecto a personas privadas de la libertad. Entonces estas 200 quejas son en total. Tenemos 200 quejas en lo que van de este año. De este año, ¿no? ¿Y de estas cuántas están relacionadas con este trato del personal, de la directora, de
de la exdirectora. Son estas 3 quejas y hay una cuarta más en este contexto. ¿Cuándo se dan cuenta ustedes de esta situación, presidente? ¿Perdón? ¿Cuándo se dan cuenta de esta situación, de lo que ocurre allá porque esto viene desde el año pasado, ¿no? En el Cerezo de Nogales. Bueno, la queja de oficio se levantó ahora en enero, ¿no? Se acaba de poner. Fue cuando entiendo que se hizo público esta circunstancia. Sí, aunque manifiestan que había miedo de denunciar, que es obviamente siempre lo que ocurre y que no denunciaron el año pasado, sí, pero... Sí, de hecho tal vez el hecho de que nosotros hayamos levantado la queja de oficio y que se haya metido la medida cautelar, pues tuvo el efecto, ¿no? De que después se plantearan estas 2 quejas de hechos que ya estaban siendo investigados por la comisión. ¿Cuántas funcionarias están ahorita separadas del cargo, de acuerdo a la información que usted tiene? Son 3 personas. 3 personas. Nada más es la que era directora. ¿Y quién más? Son 3 personas servidoras públicas. Ahorita, como estamos en el proceso de investigación, tenemos que tener cuidado. O sea, estamos realizando la investigación. Lo más que podría decir es que se trata de 3 servidoras públicas. ¿Usted sabía que una de las personas, en este caso una de las comandantas, era una de las personas que estaba o la que recibe a Paula Lloset al momento de ingresar al Cerezo 2 Hermosillo? ¿Usted tiene conocimiento? Porque está en el expediente de investigación. Lo acabamos de advertir ahora recientemente en el marco pues de esta investigación y precisamente de la propia que está haciendo la Secretaría de Seguridad. ¿A quién le advierten? ¿A las autoridades? ¿A los, cómo se dan cuenta o a qué se refiere con advierten? Pues porque nosotros conocemos el expediente de queja del caso de Paula Lloset, ¿no? Conocemos los nombres y advertimos esto ahora en este nuevo expediente de queja. O sea, advirtieron que esta persona ya estaba ligada a un caso o de una investigación que sigue abierta acá. Bueno, el caso de Paula Lloset respecto a la Secretaría de Seguridad, en ese expediente ya se emitió la recomendación desde junio del año pasado, sí, ¿no? Y en esa recomendación, entre otras circunstancias, se estableció el deber de implementar responsabilidades de tipo administrativo y de las que hubiere por el caso de esta recomendación que se emitió, ¿no? Ahora, en este segundo caso, pues advertimos que esta persona estaba en Nogales, ¿no? Y esto se sabía desde el año pasado, lo manifestó en las primeras entrevistas que le hacíamos y me llama mucho la atención porque decía la señora Briseida Arizona, ¿cómo es posible que a una persona que está ligado, que recibió, que es donde te piden, es la guardia que te pide o no te pide, te revisa la mujer que te revisa cuando ingresas al Cerezo, que debes de tener tu identificación? Y pues recordemos que esta joven entró sin identificación y al mes la cambian a Nogales, y ella advirtió y dijo, pero quedó fuera de los 8 imputados. ¿Eso en su momento ustedes sí lo sabían también desde el año pasado o no? Lo que sucede es que la recomendación se emite en junio del año pasado. Recordemos que ya estaba en Nogales esta persona. Este fallecimiento ocurre en enero. La comisión emite la recomendación en junio. La Secretaría de Seguridad acepta esta recomendación y entonces una vez que la autoridad acepta la recomendación, nosotros tenemos que darle seguimiento al cumplimiento de esa recomendación. Parte de las conclusiones que se establecieron en esa recomendación pues son las responsabilidades administrativas. Para que la Secretaría de Seguridad esté en posibilidades de implementar esas responsabilidades administrativas, pues tiene que realizar una investigación. Y concluyendo esa investigación, pues esas responsabilidades administrativas podrían tener pues los efectos de cese, de suspensión, pero hasta que se concluya, hasta que haya derecho de audiencia, todo lo que implica un procedimiento administrativo. Y una vez que se cumplan, ¿no?, que se establezca cuáles son esas responsabilidades administrativas, la comisión, en el plano de la supervisión del cumplimiento de la recomendación, pues podrá establecer si esas conclusiones... ¿Qué es lo que va a esperar en este caso? O sea, que en este expediente de Nogales, entiendo, abierto desde enero, pues habría que ver entonces que el cumplimiento de las recomendaciones que ustedes emitan. Estos son nuevos hechos, sí, ¿no? Son nuevos hechos. Una cosa serán las responsabilidades que se tengan que establecer por el caso de Paula Lloset, y otro caso, pues esta otra investigación por los hechos que se están o que ocurrieron en Nogales. A ver, ¿qué ocurre en los cerezos? De acuerdo a esta persona de prevención de tortura, de Documentase que platicamos, es uno de los lugares en donde más se registran casos de torturas, de hostigamiento, de abusos, etcétera. ¿Ustedes qué tienen registrados? Sabemos que hay una sobrepoblación en los centros penitenciarios.
¿Qué han documentado ustedes? ¿Tienen visitadurías ustedes que hacen a los cerezos, a los centros penitenciarios? ¿Cuáles son las principales quejas? Bueno, en este momento, los trabajos de la comisión, como te comentaba, la tercera parte de los trabajos de las visitadurías de la comisión se concentran en las personas privadas de la libertad. Ha sido un trabajo muy intenso. Las visitadoras y visitadores de la comisión están todos los jueves, viernes y sábados y domingos, particularmente cuando son las visitas a las personas privadas de la libertad. Ahí es el momento en el que se recaban la mayoría de las quejas. ¿Y qué dicen las personas privadas de la libertad? Digamos, la mayoría de las medidas cautelares respecto a personas privadas de la libertad, que por ejemplo hasta este momento son 80 casos de acceso a la salud, ¿no? Tenemos 80 medidas cautelares cuyo efecto ha sido el acceso a la salud de las personas privadas de la libertad. También las medidas cautelares han tenido el efecto de resguardar, restablecer personas que están en riesgo por su integridad personal, principalmente por respecto a otras personas privadas de la libertad. El año pasado hubo casos de personas privadas de la libertad que ya habían cumplido su sanción penal y que no habían sido puestas en libertad, ¿no? Toda una serie de circunstancias pues que se atienden precisamente a través de la comisión. Un tema donde ha habido un avance importante recientemente es que el nuevo coordinador del sistema penitenciario, ahora en enero, giró una instrucción a todos los directores de los centros de reinserción para que notificara a la Comisión Estatal de Derechos Humanos cualquier medida disciplinaria que se implementara a una persona privada de la libertad. Como las que se estaban dando en Nogales. Sí, que es lo que la ley de ejecución penal establece, que cualquier medida disciplinaria que se establezca en un centro penitenciario debe ser notificada a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y eso no está ocurriendo, y a partir de enero se está ocurriendo. Entonces, cuando nosotros recibimos una notificación, tenemos el deber de ir a entrevistarnos con esta persona privada de la libertad. La notificación la hacen las autoridades del centro penitenciario. Exacto. Pero si son las mismas que en teoría son las que pues están siendo cómplices en muchas actividades, o presuntamente, porque el caso de Nogales nos decían, nos están cobrando hasta por calentar agua. Pero me refiero. El año pasado, por ejemplo, cuando se implementaba una medida disciplinaria a una persona privada de la libertad, nos enterábamos porque se interponía la queja, ¿no? Porque alguien nos decía... la persona. Exacto, ¿no? Un familiar. O un familiar. Cuando por ley, cuando en el sistema penitenciario se impone una medida disciplinaria, nos deben de notificar para nosotros revisar si esa medida disciplinaria cumplió con los requisitos que se establecen. Creo que ese es un avance muy importante. Que no se daba. Es un avance muy importante. O sea, porque hay una cooperación por lo menos. Claro, porque ahora tendremos el panorama completo, al menos más amplio, de cuáles son estas medidas disciplinarias. O sea, van a estar enterados de qué medida quiere ponerle. Directamente, fue una instrucción del coordinador del sistema penitenciario. Otro tema muy importante en el que creo que se ha avanzado, estamos teniendo mesas de trabajo al menos cada 15 días, ¿no? Con el cual estamos tratando de concluir expedientes de queja que tenían mucho tiempo ahí, ¿no? Y que creo que están en posibilidades, pues, de que si la situación de derechos ya está completamente restablecida, pues concluirlo. Es decir, creo que hay en este momento un buen tono para atender los casos que plantea la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Estas 800 medidas cautelares que me mencionaba al inicio, ¿son todas relacionadas con centros penitenciarios? No, son 800 medidas cautelares que hemos emitido en 3 años en general. En general. ¿Y particularmente en cerezos o en centros penitenciarios? Son aproximadamente la tercera parte, 240, 245. Y de esas 240, pues están distribuidas en los distintos... De esas 240, 80 son temas de salud, hay otros casos de integridad personal, otros casos de estas personas que tenían que ser ya puestas en libertad. Las familias, y lo han denunciado y lo dicen. Bueno, voy a ir al corte, me estás mandando al corte, ahora vamos a ir al corte. Cobro de piso, cobro por visitas en horarios no permitidos o oficiales, gente que pues ya veíamos, y sale también a colación el caso de Paula Lloset, una serie de irregularidades al ingreso del centro, que si metes un pastel 500 pesos, que si te permiten bañarte o no bañarte, como estaba haciendo el caso de la esposa de Ángel, etcétera. Todas estas cosas que la gente sabe que existen, pero que existen desde hace mucho y aparentemente pues o no se denuncian o es como que se ha hecho habitual
o común que esto sucede en los cerezos, cuando no debe de ser así. Hablamos de eso después del corte. Claro. Retomamos el tema. Me decía, aprovechamos el corte para seguir hablando de este tema. Me voy a regresar un poquito a lo de tortura y de todo esto. ¿Identificaron actos de tortura en Nogales? ¿Ustedes, de acuerdo a las quejas, a los señalamientos que hicieron las familias y las personas privadas de la libertad? En este caso de las 3 quejas, hay planteamientos de equivalentes, digamos, que pueden ser los malos tratos o tratos crueles, como llama el protocolo de Estambul. Pero si son de funcionarios, pues es tortura. Sí, o sea, sí. estamos bueno, también la tortura se puede dar por particular. Sí, claro, pero en este caso... Pero sí, estamos investigando, como decimos, o sea, un planteamiento de una probable víctima, la comisión se lo tiene que tomar con mucha seriedad, tiene que investigar, pero hasta que no investiguemos, desahoguemos prueba, pues no podemos hacer una afirmación contundente, ¿no?, de que eso ocurrió. Existen, y decíamos antes de irnos al corte, casos que no los debemos normalizar. ¿La responsabilidad de la comisión cuál es? Las personas privadas de la libertad son, primero, un grupo de atención prioritaria. Son, como decíamos, la tercera parte de los trabajos de la comisión, y además son personas que están en una situación particular de vulnerabilidad precisamente porque están privadas de la libertad. Independientemente del delito que hayan cometido. Es que son personas privadas de la libertad. El enfoque de derechos humanos que debe tener un servidor público no nos permite separarnos de eso. El aparato del Estado, y entre el cual se incluye la comisión, pues tenemos que cuidar que los derechos se respeten. Las personas privadas de la libertad tienen derechos, ¿no? Y aquí lo importante es, a través entonces de estas medidas disciplinarias, que ustedes ya saben cuáles son los castigos, es verificar que no se violen entonces esos derechos de las personas que están ahí. Pero si hay miedo de denunciar la familia o la persona privada de la libertad, es indispensable hacer esta queja para poder iniciar una investigación. Eso es una realidad. Yo supongo que siempre hay ese pendiente de plantear las quejas, pero es que el trabajo de la comisión de los últimos 3 años es un parteaguas en ese y en otros temas. ¿En qué sentido? Pues en el hecho de que se están planteando las quejas. Hay un trabajo, desde luego hay muchos desafíos en el sistema penitenciario, pero, y esto hay que subrayarlo puntualmente, la comisión también tenía una responsabilidad en ese tema, porque la comisión no estaba brindando las condiciones de confianza para que se planteen esos casos. Que haya más casos en la comisión en estos temas no significa necesariamente que haya más casos de derechos humanos, significa que no se estaban planteando a la comisión, ¿no?, que no los estamos conociendo, que no los estábamos atendiendo, y que la comisión no estaba contribuyendo al enfoque de derechos humanos con el que estamos obligados a contribuir. Entonces, yo sí creo, y los indicadores ahí lo dicen de forma muy contundente, que sí hay una confianza, ¿no?, desde las personas privadas de la libertad, de sus familias, para plantear los casos que necesitan una atención de la comisión, sean o no vulneraciones de derechos. ¿Cuáles son los desafíos? Hablaba de desafíos. Para ustedes como comisión, ¿cuáles son los principales desafíos que tienen en atención en centros penitenciarios? Bueno, el indicador más importante para medir, digamos, los avances en los centros de reinserción es el diagnóstico nacional que se hace. Si revisamos el diagnóstico que se acaba de concluir hace apenas un par de semanas, hay avances importantes y positivos en los centros de reinserción de Sonora. Desde luego que ahí hay un trabajo muy importante que tiene que hacer la comisión, pues precisamente para atender cada uno de estos planteamientos que se están realizando. Y creo que hay buenas señales en el sentido de, pues ¿no? Creo que es una decisión que dice mucho el hecho de que ahora, desde la coordinación del sistema penitenciario, haya una disposición de que la comisión conozca las medidas disciplinarias que se están imponiendo. Se nos está convocando cuando hacen las revisiones en los pabellones. Estamos ingresando todos los fines de semana cuando van las personas visitantes, y estamos en posibilidades de acercarnos, de escucharlas sin ningún tipo de restricción, amén del trabajo diario que realiza la comisión caso por caso. A mí me gustaría que, antes de cerrar este tema, bueno, se nos va el tiempo, que las familias que se sientan, o que haya temor, o que haya alguna situación, yo entiendo que mucha gente, porque están adentro, temen el denunciar,
que se acerquen, o sea, que se acerquen y poder exponer muchas veces, como fue el caso y que ayer nos exponía Ángel, que les daba miedo, pero que finalmente buscaron asesoría, se acercaron, etcétera, a las autoridades y que les han respondido, que gracias a eso, bueno, se pudo atender esta situación que estaba afectando ya a una niña, a una bebé, a su hija también. Las dejaban sin bañarse, el tema ya de hostigamiento también a la mamá, etcétera. Entonces me gustaría cerrar este tema con eso, hacer el llamado a acercarse a poner la queja o interponer una queja. Y quisiera ser muy contundente respecto a este tema porque creo que aquí está el punto clave. Los planteamientos que se hacen a la comisión por las probables víctimas son totalmente confidenciales. Okay. Totalmente confidenciales, no nomás porque es una política que nos tomamos muy en serio actual, sino porque así se establece en la ley y en el reglamento de la comisión. Hemos tenido en algún caso insistencia de autoridades de que les demos a conocer expedientes de queja, ¿no? Porque están realizando procedimientos de investigación y eso, por ley la comisión no puede proporcionar los datos de su expediente, ¿no? Nos tomamos muy en serio el resguardo de la información, se nos ha solicitado incluso información de expedientes de quejas de hace 20 o 15 años y la comisión por ley tiene un deber de resguardar esa información. Mientras no nos lo exija un juez federal de amparo, el resguardo de la información de la comisión está totalmente pues en eso, ¿no? En total confidencialidad. Me queda un par de minutos y quisiera, y obviamente vamos a estar platicando y socializando también este tema de este convenio, porque es preocupante también el tema de los adolescentes. Esta semana hemos tenido, y la semana pasada, varios casos relacionados con adolescentes, también con estudiantes de planteles educativos, y veíamos que firmaron un convenio con la SEC. ¿En qué consiste particularmente? ¿Qué es lo que va a hacer la comisión? Sí, este convenio tiene dos objetivos muy concretos que nacen de un trabajo muy intenso que tenemos con la Secretaría de Educación precisamente para atender los casos de violencia escolar. Cuando a la comisión llega un caso de violencia escolar, ya sea porque iniciamos la investigación de oficio o porque las madres o padres de familia no lo plantean, ¿no? Nosotros inmediatamente entramos en comunicación con la Secretaría de Educación y donde es el caso también emitimos una medida cautelar. En todos estos casos ha habido una muy buena coordinación, una muy buena respuesta de la Secretaría de Educación, pero tenemos... ¿Notifican a la Secretaría también sí, ustedes? ¿no? Y entramos en una comunicación directa para atender en lo urgente ese problema. El tema es que creo que tenemos dos áreas de oportunidad muy importante. Una, necesitamos tener certeza de que tengamos al menos una persona en cada uno de los más de 4,300 planteles educativos, preescolar, primaria, secundaria, públicos y privados también, de todo el estado de Sonora, para que ante la eventual aparición de un caso, una denuncia de violencia escolar, poder realizar la comisión y la Secretaría de Educación una coordinación directa con esta persona. Si además sumamos a las jefaturas y supervisiones de todo Sonora de la Secretaría de Educación, estamos hablando de 5,000 personas. 5,000 personas que... ¿Pero qué harán estas 5,000 personas? ¿Estarán capacitadas en atención a protocolos? Exacto, los protocolos y lineamientos. La comisión tiene un auditorio de 100 personas y vamos a reunirnos con estas personas de 100 en 100, 3 veces por semana, para que antes de que inicie el próximo ciclo escolar ya tengamos esas bases, digamos, en cada uno de los 4,300 planteles. Ese es el primer objetivo relevante. El otro tiene que ver con dejar muy clara la naturaleza de los lineamientos y protocolos de violencia escolar. Normalmente se cree que la implementación de estos protocolos es cuando ya tenemos la certeza de que el acto de violencia escolar está ocurriendo, y no puede ser así. Tenemos que actuar al menor indicio de que el acto de violencia escolar está ocurriendo, porque vale más implementar un protocolo que no era necesario porque al final el acto de violencia, a uno donde ya teníamos certeza, pero donde la situación ya es irreparable, ¿no? ¿Qué es lo más preocupante para ustedes? O sea, ¿cuál es la problemática? Estamos hablando de violencia familiar, pero hay muchas cosas dentro de la violencia. Es el abuso que se está dando lamentablemente en los planteles, y muchos de ellos por personal. Es lamentable, nos llegan aquí los casos confirmados por parte de la Fiscalía. ¿Qué otros temas? El tema de bullying. Sí, la mayoría de los casos de violencia escolar son casos de violencias entre los propios estudiantes, ¿no? Entonces, pues hay una serie de medidas que hay que implementar. Son casos muy sensibles para la comisión. Estamos hablando de... Pero está integrado el tema de acoso y abuso. Sí, son también, los tres, claro, son parte de los lineamientos del protocolo. Sí. Y bueno, son casos que nos estamos tomando muy en serio y que yo creo que con la implementación de este convenio que acabamos de suscribir apenas el
el miércoles pasado, vamos a tener mejores resultados de los que creo que ya se han ¿Esa persona atendido. será como el enlace con ustedes o tendrá la capacitación y los conocimientos para atender la problemática del plantel que se presente? Exacto. Y- O incluso, es que incluso por ley, cuando ocurre un acto de violencia escolar en la escuela se detecta, por ley se debe de dar a conocer a la comisión para que actúe ahí. Pero no es así. No es Ahorita así. lo que está ocurriendo es al revés, exacto, ¿no? El caso lo conocemos por redes sociales o medios de comunicación. O porque pone la queja a la o porque familia. la queja a la familia, y entonces ya nosotros nos dirigimos a la escuela y a la Secretaría de Educación. Se trata de invertir eso, que la comisión pueda, un poco como lo que hablábamos ahorita de los Sí. centros de reinserción respecto a las medidas disciplinarias. Se trata de que la comisión tenga todo el panorama, porque además conocer ese panorama no solo significa resolver caso Sino por caso, prevenir. implementar las políticas para que estos casos se reduzcan. Vamos a estar hablando más del tema porque ya me están mandando al corte, pero bueno, algo con lo que quieras cerrar. Pues insistir en que se acerquen a la comisión en cualquiera de estos casos. Tenemos la comisión como nunca está recibiendo personas. El año pasado se recibieron a 16,000 personas. Este año, al ritmo que llevamos, seguramente atenderemos a 20,000. La comisión está trabajando más que nunca, y que tengan la total certeza y seguridad de que su asunto será tomado con mucha seriedad y desde luego con confidencialidad. Muchas gracias, presidente. Al contrario, el gusto es mío. Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luis Fernando Rentería Barragán. Gracias.